¿Necesitas exponer información detallada para la toma de decisiones? Hoy te invito a conocer uno de los documentos administrativos, el informe. Bienvenidos. La actividad administrativa impone el uso de la comunicación escrita, de ahí la gran importancia de tocar este tema, sobre todo en este ámbito donde cada día se da la necesidad de transmitir informes. ¿Y qué es el informe? El informe es la comunicación escrita, extensa y detallada sobre una determinada actividad o un asunto específico que describe las cualidades, las características, las circunstancias y el contexto de algún hecho. Como tal, recoge de manera clara y ordenada los resultados y hallazgos de un proceso de investigación y observación para ser comunicados a un público determinado, que bien puede ser una audiencia especializada, técnica científica académica, una instancia superior, empresas, organizaciones, entes gubernamentales o público en general, publicaciones de divulgación masiva. Los posibles usos del informe son para uso inmediato, servir como base para emprender una acción, estimular el interés, reservarlo para uso futuro, facilita la toma de decisiones, etc. Esto con la finalidad de contribuir al prestigio de una institución o de una empresa. Las características principales que debemos tomar en cuenta a la hora de escribir un informe son que los párrafos deben ser cortos, precisos y concretos. La información que se brinde deben ser exactos al declarar sucesos o cifras con una redacción sobria y objetiva. Los informes se basan solo en hechos. Los hechos erróneos pueden llevar a decisiones defectuosas. Se deben perseguir todas las pautas o reglas de la gramática al redactar un informe. Un informe aporta información relevante a la hora de tomar decisiones. Se debe utilizar un lenguaje simple que permita al lector entender fácilmente la información, por lo que se deben evitar oraciones muy largas. La redacción debe ser clara, concisa y sencillamente comprensible. Cada informe muestra un formato, por lo tanto, debe estar bien estructurado con una buena presentación. Los informes deben originarse a tiempo y colocarse a disposición de los lectores. Puede ir acompañado de diagramas, tablas, cuadros, fotografías, mapas, planos, gráficos, estadísticos y otras formas para la clasificación, organización y presentación de los datos. Debe escribirse en forma impersonal, en tercera persona, utilizando un lenguaje objetivo. El informe, según su función, se clasifica en técnico, administrativo y académico. El informe técnico es un documento que describe el proceso o los resultados de la investigación técnica o científica. Su objetivo es describir en qué estado o situación se encuentran algo o alguien muy concreto, por ejemplo, un edificio que puede verse, un paciente que se haya hospitalizado, etc. El informe administrativo es un documento escrito que describe o da a conocer el estado de cualquier actividad de carácter administrativo. Se emplea en el sector interno de las organizaciones, como en el ámbito gubernamental, industrial, mercantil, etc. Un informe administrativo puede ser realizado por los funcionarios o jefes de área de una empresa, el cual va dirigido a los superiores, ya sean ejecutivos, directivos de empresas, etc. Por lo tanto, es un documento formal que sirve de antecedente y de asesoramiento al órgano administrativo que ha de tomar una decisión. Y el informe académico es un documento que se elabora cuando finaliza un proyecto de investigación en el contexto o campus de estudio, con la finalidad de rendir cuenta detallada de alguna acción, aunque pueden existir otros tipos de informes en este contexto, como monografías, ensayos, tesis, etc. Como se ha venido señalando, existen diferentes tipos de informes, cada uno con una finalidad o propósito específico. Sin embargo, el informe administrativo hoy en día es muy importante en la sociedad,
para poder desenvolvernos en el ámbito laboral, ya sea en empresas privadas o públicas, cuyo contenido se enfoca en asuntos específicos relacionados al trabajo dentro del ordenamiento legal. En este sentido, vamos a centrarnos en este tipo de informe. Dentro de las clases de informes administrativos tenemos los informes ordinarios y los informes extraordinarios. Los informes ordinarios lo utilizan los que desempeñan cargos para informar a sus jefes el avance de acciones programadas. Sirve para evaluar el desarrollo de dichas acciones. Se caracteriza por ser regular, rígido, porque se emite periódicamente, mensual, bimestral, trimestral, semestral o anualmente, de acuerdo a la actividad que realiza la institución o la empresa. Su remisión es específica y obligatoria. Mientras que el informe extraordinario lo usan todas aquellas personas que trabajan y tienen la necesidad de dar a conocer esporádicamente acciones o sucesos realizados. Se caracteriza por ser irregular, flexible, se presenta según las circunstancias. Un informe no es el producto de una inspiración momentánea, sino la respuesta a una pregunta formulada por un superior, quien busca información. Como el informe es una exposición descriptiva o analítica, el redactor debe ser directo, pero con estilo natural y espontáneo. Cada tipo de informe tiene su estilo y lenguaje propio. Sin embargo, el redactor de un informe debe procurar un estilo grato para el lector. Sus oraciones e ideas deben tener una secuencia lógica, coherente, o sea, perfectamente ligadas. En este sentido, al momento de redactar un informe, es importante considerar distintas etapas para su elaboración. Primeramente, se debe tener en cuenta el esquema del informe, que generalmente se fija por la normativa o necesidades de la empresa para evitar duplicidad de formatos. Este paso viene dado por la propia organización. De no existir un esquema preestablecido, se recomienda seguir lo sugerido en este video, ya que es una adaptación del uso habitual en instituciones públicas y privadas. El siguiente paso es trabajar en borrador. Escriba palabras sencillas, sin detenerse a revisar errores. Sencillamente deje correr su pensamiento y la fluidez de las ideas. Una vez finalizado el borrador, revíselo cuidadosamente y corrija todos los errores que detecte en lo que se refiere a coherencia, concisión, claridad, cortesía y ortografía. Finalmente, debe pasarlo en limpio e imprimirlo para su entrega. Para la realización de un informe, los datos o información se presentan de manera ordenada y jerarquizada. En este sentido, para la elaboración de un informe, lo esencial es considerar los siguientes puntos básicos como título, encabezamiento, la preposición para, la preposición de, la referencia, la fecha, el texto, la fórmula de apertura, la exposición, la fórmula de cumplimiento, la firma del autor y los anexos. Título. El título debe dar una indicación clara del tema, con el menor número posible de palabras. Encabezamiento. El encabezamiento consta de los siguientes datos: la preposición para, la preposición de, la referencia y la fecha. La preposición para identifica al destinatario del informe, donde se consigna el nombre de la persona a quien dirigimos el documento. Se escribe en primer lugar el tratamiento, si es académico el título profesional en abreviatura, de acuerdo a la norma. En la siguiente línea, a la altura de la anterior, se escribe el cargo alternando mayúsculas y minúsculas. Seguidamente tenemos la preposición de, que identifica al autor del informe. Es decir, en esta parte se consigna el nombre de la persona que escribe el informe, antecedido por el grado o título académico en abreviatura. En la siguiente línea, a la altura de la anterior, se escribe
el cargo alternando mayúsculas y minúsculas si así lo requiere. Referencia o asunto. Es el resumen o síntesis del contenido. Debe ser claro y preciso. Así el destinatario podrá conocer de manera rápida el tema o motivo del informe. Fecha. Indica el lugar y fecha de realización donde se origina el informe. Luego tenemos el texto, que tiene algunas estrategias de redacción, como la fórmula de apertura, que es la que inicia la redacción del texto. Y aquí te damos algunos ejemplos para empezar de la siguiente manera. De acuerdo a instrucciones emanadas por su autoridad, tengo a bien informar. Otro ejemplo sería, en cumplimiento a instrucciones dispuestas por su autoridad, tengo a bien informar, o tengo el agrado de informar, etcétera, etcétera. Luego tenemos la exposición. La exposición es la información que se quiera comunicar, debe desarrollarse de manera sistemática y ordenada, de tal forma en que más fácil resulte su comprensión. El autor de un informe debe tener cuidado de organizar los puntos que desea tratar de forma que aquellos que considere más relevantes queden lo suficientemente resaltados. Es decir, el desarrollo debe contener la información principal y completa, junto con resultados y análisis. Asimismo, suele incluir una valoración personal como sugerencias o recomendaciones acerca del trabajo realizado o sobre el tema tratado. Para finalizar el texto tenemos la fórmula de cumplimiento, que es el párrafo final separado del texto. Aquí te damos algunos ejemplos para su finalización. Es cuanto puedo informar en honor a la verdad para fines que convenga a la institución. O es cuanto puedo informar para fines consiguientes. También puede ser, es todo cuanto informa usted para su conocimiento y demás fines, etcétera, etcétera. Firma o datos del autor. En esta parte se debe consignar el nombre y cargo de acuerdo con la información que aparezca en el encabezamiento. Finalmente, tenemos los anexos. Antes, no debemos olvidar las copias para el archivo. Los anexos son toda aquella información que complementa. Se pueden colocar diversos elementos para esclarecer y facilitar el entendimiento del lector. Ilustraciones, fotos, esquemas, gráficos, cuadros que aporten información extra vinculados con el tema principal.